Ahí pueden llegar a verlo. Ahí se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a ver lo que vendría a ser el resumen de cátedra en el cierre de la materia y la mayoría de las clases que estuvieron dadas. Van a encontrar que, por ejemplo, el contenido de la clase 4 y eso que realmente fueron las exposiciones de los trabajos esos. Así que, y un trabajo en especial que está incluido en el resumen, que mucho no hicimos hincapié en lo que vendría a ser la limpieza de los ámbitos hospitalarios, y para que ustedes lo puedan tener, se lo pusimos, ¿sí? Después faltan temas especiales, así como algunas, los de las vacunas y algunas otras cosas, ¿sí? Bueno, estoy en doble pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bueno, acá vamos a hacer como un recorrido de lo que estuvimos viendo durante todo este cuatrimestre en bioseguridad, lo que significa para la Organización Mundial de la Salud lo que es la bioseguridad, que es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos, físicos a los que estamos expuestos en un desempeño laboral, ¿sí? En cualquiera sea con nuestras funciones, en un ámbito que estemos relacionados con pacientes y el medio ambiente. Bioseguridad también se puede dar en un contexto laboral que no sea de salud, ¿sí? También se van a tener en cuenta las medidas en los ámbitos de trabajo que ustedes se desempeñan. Dentro de los objetivos de la bioseguridad que tiene es minimizar los riesgos que tengamos potenciales accidentes laborales, evitar infecciones asociadas al cuidado de la salud, proteger al personal y al paciente indirectamente para la comunidad en general, y lograr una cultura de comportamiento con todo el equipo de salud. Para tener esos objetivos tenemos que, la bioseguridad se rige en 3 principios fundamentales, que vendría a ser la universalidad, que en todos lugares se manejan los mismos criterios y los mismos principios, donde deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente del diagnóstico, se deben usar rutinariamente en todas las circunstancias, o sea, también tener una rutina dentro de ese norma y ese comportamiento que tengamos nosotros, y en cualquier ámbito donde vayamos también se tienen que manejar los mismos criterios de universalidad. Deben ser practicados por todos los trabajadores importando su profesión. Habla también como segundo principio el uso de elementos de barrera, que son para evitar la exposición directa de sangre o otros fluidos que vimos que eran potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales que sean adecuados para interponer el contacto entre los mismos, ¿sí? Como vimos, las precauciones universales de bioseguridad. Y la eliminación de los desechos, que es el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales se utilizan en atención de pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. O sea, más allá de todo, también el ámbito de trabajo tiene que estar saludable, tiene que tener normas donde las manejemos generalmente con los mismos lineamientos. Estos elementos de barrera nos van a ayudar a protegernos contra esos riesgos que tengamos, y tiene que haber una adecuada eliminación de desechos, ejemplo, la contaminación de residuos y cómo descartar los elementos cortopunzantes en nuestro caso. Dentro de lo que vamos a manejar universalmente y que nos vamos a manejar en todos lados igual, es que va a haber una situación de higiene de manos, las normas de bioseguridad o las precauciones universales van a ser en todos lados y ámbitos que ustedes se vayan a manejar y tienen que estar acordemente manejados, lo que es la higiene de manos para una prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud o infecciones hospitalarias, el uso de guantes que están en contacto con sangres o fluidos corporales, el uso de guantes no suplanta la higiene de manos o el lavado de manos, el uso de lentes o antiparras para prevenir salpicaduras o de algún líquido que pueda llegar a entrar directamente por la mucosa de los ojos. Ropa protectora que tenga
que sea acorde y que cumpla los lineamientos para protegernos en la parte de las pecheras, la parte de los hombros, la parte de los brazos, ¿sí? Perdón que ahí está contestando. No puedo aceptar porque estoy compartiendo. Vacunación y serología, voy para admitir a una alumna que está ingresando. Y la vacunación o la serología que tendríamos que tener cualquier personal de salud, o ya sea de limpieza, ya sea de rayos, ya sea de cualquier ámbito en el cual se esté desempeñando, que tenga que tener las vacunas obligatorias por calendario para protección de el personal que trabaja en un ámbito de salud. La antitetánica, la antihepatitis, la influencia estacional, la de la gripe. Dentro de las materias que vimos en la primera clase, hicimos hincapié en las condiciones de CIMAC, ¿no? Que son las condiciones y el medio ambiente de trabajo, en donde uno se tiene que relacionar de forma saludable dentro de un entorno laboral. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades, sino que también un clima agradable agradable entre comillas, ¿no? Dentro del entorno laboral, para que nosotros podamos también mantenernos saludables mentalmente. Dentro de la salud laboral, el medio ambiente de trabajo adecuado, las condiciones de trabajo justas, la dignidad y la participación, también con el entorno y todas las condiciones que nos pueda brindar higiene y seguridad dentro de nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Dentro de la CIMAC vamos a tener que están constituidos por las condiciones de trabajo, los factores del medio ambiente de este trabajo que nosotros nos estemos desenvolviendo, esta carga global de trabajo, ya sea física, mental y psíquica, que podamos tratar de llevarla lo mejor posible. Dentro de los factores están las condiciones y los riesgos, ¿no? Dentro de las condiciones de trabajo es duración y condiciones del tiempo de trabajo, que tengamos organización y contenido de ese trabajo, que tengamos un sistema de remuneración que sea acorde y digno, una ergonometría, que es la forma en la que nosotros vamos a tratar de manejar nuestro cuerpo para movernos saludablemente, la transferencia de la tecnología, los modos de gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales, asistenciales y de bienestar, y la posibilidad de participación. También estos riesgos que vamos a tener en cuenta es donde nosotros vamos a ir trabajando, o donde nos vamos a desenvolver, tenemos que ir evaluando esas condiciones y cuáles son los futuros riesgos potenciales que nosotros podamos llegar a tener o encontrarnos. Rodríguez, ¿podés apagar el micrófono? Dentro de esos riesgos del medio ambiente, podemos tener físicos, químicos y biológicos, los factores tecnológicos y de seguridad, los catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos. Eso nosotros, más allá de todo, tenemos que ver y evaluar también cuáles son las formas que podemos llegar a prevenir estos accidentes. Todo está regularizado por la Organización Internacional del Trabajo, de lo que vendría a ser las condiciones de CIMAC y las leyes que van a venir. Es una agencia que es tripartita de la Organización de las Naciones Unidas, reúne a los gobiernos, esta organización, junto con los empleadores y los trabajadores de 187 países, con el fin de establecer normas y políticas para la formulación de un trabajo seguro, ¿no? Elaborando programas para trabajo igualitario, ya sean los hombres, en las mujeres, ¿sí? Los objetivos fundamentales de esta organización son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, dignas, que mejoran la protección social y fortalecer el diálogo para abordar los temas relacionados con el trabajo. Dentro de los factores de riesgo que vimos dentro de un ambiente laboral, podríamos relacionarnos con los químicos, los mecánicos, los ergonómicos, los psicosociales, los ambientes, los físicos y los biológicos, que los vamos a desglosar más adelante. Dentro de los riesgos en una situación laboral son
se define como los peligros existentes en una profesión o en una tarea que nosotros estemos desenvolviendo concretamente en el entorno de este trabajo que nosotros llegamos a tener, que pueda llegar a originar algún accidente o cualquier tipo de siniestro que pueda provocar algún daño o algún problema en la salud nuestra como empleadores, tanto física como psicológica. Dentro de esta prevención de riesgo laboral, hay una disciplina que busca promover la seguridad, ¿no?, y la salud de los trabajadores, mediante la identificación, la evaluación, los controles de riesgos asociados a los procesos productivos, perdón. Dentro del marco legal que nos vamos a mover en la seguridad laboral y todo lo que estuvimos viendo, vamos a ver leyes como la 24.557, que es el sistema de riesgo de trabajos de RT, que van a estar involucrados en la resolución 37/2010, los exámenes periódicos de esta salud. Esta ley va a establecer un seguro obligatorio para los empleados, se crea esta aseguradora de riesgo de trabajo, se establecen derechos y obligaciones de ambas partes, tanto de los empleadores como de los trabajadores, se otorgan lineamientos y funciones de la RT y los empleados para asegurarlos, y se define lo que vendría a ser accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Actualmente a veces se van agregando y actualizando estas enfermedades de acuerdo al contexto en el cual vivimos. Ejemplo, el coronavirus. Dentro de esta resolución 37/2010 tenemos esos exámenes médicos de salud que establece esta aseguradora del riesgo de trabajo, que son los preocupacionales, que nos tendríamos que hacer al año, que están siendo obligatorios a cargo del empleador, son periódicos y están previos a una transferencia de una actividad. Son posteriores a una ausencia prolongada por una RT, por una incapacidad, por un accidente que hayamos tenido, y son previos a la terminación laboral de egreso, ¿sí?, con el objetivo de que se haga cargo la RT. Generalmente esto del egreso a veces no se cumple. Cuando el empleador renuncia o más allá de que renuncie, lo echan del trabajo, no se le hace a veces estos estudios de rutina para garantizar si puede llegar a irse o egresarse de esa institución laboralmente saludable, ¿sí? Bueno, dentro de la ley también tenemos la seguridad, la ley de higiene y seguridad del trabajo, que es la 19.587, destaca la protección de la vida para preservar y mantener. Esta ley también lo que hace es capacitar a los trabajadores para reducir los riesgos que podían llegar a tener, para que estén preparados, para que se pueda llegar a concientizar de lo que vendría a ser el uso de elementos de barrera, un calzado adecuado, una vestimenta adecuada, ¿sí?, una faja de sujeción para que no se pueda llegar a lesionar en problemas cuando trasladamos a algún paciente o algo pesado o levantamos algo que nos pueda llegar a dañar nuestra columna. Bueno, se hace un plan de trabajo, primero para evaluar los riesgos y segundo para hacer una capacitación continua. Esta ley de seguridad del trabajo, junto con el Ministerio de Salud, tiene planillas que son, que tienen que llevar este sistema de capacitación de la Ley de Seguridad e Higiene, este servicio dentro de la organización, tiene que llevar una serie de planillas que están realizadas y que realizó la mayoría del personal. Más del 80% del personal de una organización tiene que hacer estas capacitaciones continuas, y lo tiene que declarar en el Ministerio de Salud, ¿sí? Son planillas que van directamente para allá. Bueno, hay un decreto que es el 658/96, donde declara las enfermedades profesionales por ley, que vendrían a ser las hepatitis A, la B, la C, la HIV, tuberculosis, lumbalgia, las varices, las hernias, ¿sí? Están nomencladas, se dice. Dentro del sistema de la aseguradora de riesgo de trabajo, nosotros está regulado por la Superintendencia del Trabajo. Estas son empresas privadas que son contratadas por los empleadores para tener medidas de prevención y reparar daños en caso de accidente de trabajo. Ejemplo,
el empleador, al pasar una paciente se daña la columna, entonces es derivado automáticamente a la RT para que le realice los estudios correspondientes, y a posteriores también la RT se hace cargo de pagarle el sueldo en el periodo de ausencia, ¿sí? Después se tiene que evaluar si queda como una enfermedad profesional, o si queda con una secuela que vendría a ser una incapacidad. ¿Cuál es mi RT? Bueno, ellos están autorizados para funcionar, tienen la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene un listado de las RT que están autorizadas para solventar esta gestión financiera y la capacidad de poder solventar estos gastos para responder ante una empresa. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, bueno, fue creada por ley en la 24.557, depende del Ministerio de Trabajo y Empleo de Seguridad Social de la Nación, y el objetivo es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y la seguridad en cuanto a la población que trabaja, ¿no? Dentro de las medidas del control de riesgo que puede llegar a generar son la eliminación de este riesgo, sustituir ese agente o proceso riesgoso, controlar una fuente o un riesgo o para un futuro, para un origen de un riesgo, hace medidas administrativas, ¿no? Para reducir ese periodo esos tiempos de exposición y señalización, y hace uso de elementos de protección personal. Este sistema de medidas de riesgo también suplanta o se hace cargo en casos que el empleador sufra algún inconveniente. Dentro de los niveles de prevención, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a encontrar 3, que es el de, acá también se desprende lo que vendría a ser historia natural de la enfermedad, que ya lo vieron en salud comunitaria, que vendría a ser la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Las acciones que son para eliminar, aislar, sustituir y proteger al trabajador, ¿no? Se excluyen la categoría del medio ambiente, por ejemplo, los trabajadores dispongan de instalación de agua potable, instalaciones sanitarias, ¿sí? Seguras. Dentro de la prevención secundaria, estas acciones de control de salud de los trabajadores para la detección temprana de posibles daños, que están en la resolución 37-2010 de exámenes periódicos. Ejemplo, dentro del año, todos los trabajadores de la salud se hacen estudios de sangre donde pueden llegar a detectar casos de leucemia o alteraciones en la sangre, lo que vendría a ser también diabetes, lo que podría llegar a ser hipotiroideos. Entonces se ven algunas alteraciones en los estados sanguíneos o en los otros estudios que hacen a posterior, y puede llegar a detectar tempranamente alguna enfermedad que está cursando ese empleador dentro de la organización. Y prevención terciaria, o sea que se le podría dar tratamiento oportuno y que ese empleado se pueda restablecer lo antes posible dentro de esa organización, que es lo más importante. Dentro de la prevención terciaria, cuando el trabajador sufre un deterioro en la salud, ya sea por un accidente, el accidente que hablábamos del itinere, que es donde el empleador viaja en el horario que tiene para llegar al trabajo, o en alguna enfermedad, alguna incapacidad, donde tenga que hacer uso de este periodo de enfermedad y también de rehabilitación. Ahí se tendrían que evaluar cuáles son las secuelas que pueda llegar a tener en esos accidentes y esas enfermedades del trabajo que son a veces malas condiciones laborales, ¿sí? Entonces, falla lo que vendría a ser la prevención. ¿Por qué? Porque ya tiene una secuela el empleador. Algunas RT se hacen cargo económicamente también de algunas secuelas de incapacidad cuando el empleador le hace algún reclamo laboral, ya sea por un juicio. Dentro de los siniestros laborales, como nos dicen que afectan al individuo, el individuo que se desempeña en el ámbito de trabajo, entonces, como nos establece también que hay un protocolo de acción en cada institución, cómo debemos hacer para denunciar este accidente de trabajo. Nosotros vamos a una jornada laboral
en la cual estamos trabajando, tenemos algún accidente, lo primero que tenemos que hacer, el accidentado se tiene que comunicar directamente a la RT. En algunos casos, por ejemplo, nos comunicamos con el supervisor directo, que nosotros tenemos. El supervisor directo llama y activa el sistema de la RT, viene la persona que está a cargo de la RT, de acuerdo al accidente que llegamos a tener, y nos hace generalmente hacer una nota de descargo, ¿no? Hay veces que llegan por telegrama esta situación laboral y hay otras que no. Esto es si llega a una instancia mayor, ¿no? Generalmente nosotros si llegamos a tener algún accidente, lo que hacemos es denunciarlo a nuestro supervisor o a nuestro empleador, y automáticamente se activa el del seguro, que nos da tratamiento oportuno y nos deriva para la rehabilitación, ¿sí? A su vez, este empleado notifica a la RT y al prestador médico, ¿no? Y la RT automáticamente en esa instancia, en ese caso, junto con recursos humanos, se hace cargo de lo que vendría a ser la parte económica del empleador, ¿sí? Porque tiene que sostener en el tiempo el tratamiento de este empleado y también la pronta reincorporación a nivel laboral. Bueno, esta denuncia a veces que se puede ampliar por 20 días o más, si se notificara de alguna causa de excepción, y tendríamos que tener testigos de algún accidente en el caso de que llegara a presentar cargos mayores, y se tiene que presentar a una comisión médica en el caso de que llegue a rechazar la RT por este caso de incapacidad o que tenga que declarar alguna enfermedad laboral. Esto es en caso de, a grosso modo, de que llegara a tener una incapacidad o una enfermedad laboral, donde el empleado va a ir a un juicio junto con la comisión médica que va a actuar, cómo va a manejar ese caso de la RT, ¿sí? Dentro de una de las posibilidades que pueda llegar a tener el empleador es que venga con una incapacidad laboral. Dentro de esa clasificación de la incapacidad la vamos a hacer como temporal, permanentemente parcial, permanentemente total o que sea absoluta, ¿sí? Que nunca más se recupere. Esa incapacidad laboral puede ser parcial en un porcentaje que es menor generalmente al 66%. Y bueno, la incapacidad laboral permanece total cuando el porcentaje de la incapacidad es igual igual o mayor al 66%. Ahí es cuando ya se declara la incapacidad absoluta total. Terminamos de ver la clase 1 y la clase 2, de lo que vendría a ser las leyes de CIMAC y todas las organizaciones de lo que vendría a ser el componente laboral, y nos vamos más o menos a la clase 3, donde vamos a empezar a definir lo que son los conceptos de asepsia y antisepsia. Vamos a hacer que ustedes tengan en cuenta 4 términos fundamentales que son para este caso. Primero, que es la asepsia, que el significado es la negación, la falta o la ausencia de sepsis, que es una infección o contaminación. El término hace referencia a la ausencia de materia séptica, que es a la falta absoluta de gérmenes, ¿sí? Entonces, falta de gérmenes. Ausencia de microorganismos, donde está estado libre de gérmenes, ¿sí? Asepsia. Antisepsia es un prefijo que se le coloca que significa contra, y podemos definirla como el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo destruir o eliminar los agentes contaminantes. Son procesos de destrucción de los microorganismos contaminantes, ¿sí? Esta es la fundamental de asepsia y antisepsia. Después vamos a encontrar los términos de desinfección y esterilización, que son conceptos que también se van a ir incorporando y que ustedes tienen que tenerlo fijamente, ¿sí? Llamamos desinfección a la destrucción de microorganismos patógenos o no por medio de términos de medios térmicos o químicos, es menos letal que el proceso de esterilización, no son
no necesariamente destruye toda la forma del microorganismo, como vemos, no destruye las esporas, tampoco implican los márgenes de seguridad del proceso de esterilización, ¿sí? Entonces vamos a hablar de desinfección, que es la ausencia o la destrucción de microorganismos menos las esporas, ¿sí? Y esterilización, que es el proceso que remueve o destruye toda forma de vida microbiana. Yo me voy a ir para el otro lado, y en este caso, ¿vos estás ahí, Araceli? Porque Sí. voy a empezar, voy a fijarme si puedo presentar de acá. Bueno. Ahora, los veo por acá. Para que este proceso pueda llegar a realizarse, tenemos que pasar determinadas pausas. Eso lo vio también Patricia, lo dieron el equipo de Tapia. Dentro de algunas, para que podamos llegar a tener este proceso exitoso, tenemos que hacer el prelavado, el lavado, el enjuague, el secado y el empaque de cualquier limpieza de instrumental, ¿sí? Esta también vendría a ser la diferencia de asepsia y antisepsia. O sea, ¿dónde vamos a ir a aplicar las cosas? ¿Dónde las vamos a ir a aplicar? La asepsia, ¿en dónde? De microorganismos. ¿Qué tenemos que lograr? Que esos microorganismos se eliminen de lo que vendría a ser el instrumental o algún material que nosotros llegamos a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces hablamos del proceso de esterilización. Y cuando tengamos que llegar al proceso de desinfección, vamos a tener que usar los mismos pasos, solamente que no va a ir a este proceso de esterilización, porque también para lograr que una esterilización o una desinfección sea exitosa, lo primero que tenemos que hacer es que cumplan estas normas de limpieza, del prelavado, lavado, el enjuague y el secado de cualquier instrumental, ¿sí? ¿Entendieron acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá más allá de dar una clase, ahora van a hablar ustedes. Dentro de la clasificación de Spaulding, ¿qué establecía Spaulding? ¿Qué me pueden decir? ¿Se acuerdan? Las escucho. Patricia, Sí. ¿qué establecía Spaulding? Bueno, yo trato de no hablar siempre. Bueno, hay los 3 diferentes niveles en los cuales se ponían los elementos según la asepsia que necesitaban, ¿sí? Según el tipo de tratamiento que necesitaban en relación para qué se los usaba, si tenían contacto con piel intacta, con mucosas, si se lo usaba para una operación. Perfecto, entonces de acuerdo a ese nivel que tenía cualquier objeto que nosotros podíamos llegar a usar en la atención médica de un paciente, lo teníamos que clasificar de acuerdo a el contacto que tuvo con ese paciente, ¿sí? Spaulding, que fue un médico que hizo este cuadro para establecer el nivel de criticidad de los elementos, establece que en los objetos, por ejemplo, en estado no crítico, son los objetos que están con la piel intacta del paciente. O sea, podíamos llegar a tener, estos pacientes estaríamos tomándole la presión, tomándole la temperatura, ¿sí? Entonces tendríamos el estetoscopio, el termómetro, en los cuales le tendríamos que hacer un tratamiento de desinfección de bajo nivel o mediano, ¿sí? Que a eso después vamos a elegir, de acuerdo a este cuadro, cuáles van a ser los desinfectantes que nosotros vamos a utilizar para desinfectar este material. Y dentro de lo que vendrían a ser los semicríticos, estos objetos o estos materiales biomédicos estaban en contacto con mucosa intacta, ¿sí? Pero podía llegar a estar en contacto con algunas, tienen un nivel de mayor criticidad, ¿no? Entonces, ejemplos están en los endoscopios flexibles, los tubos endotraqueales, los laringoscopios, ¿sí? Ejemplo ahora que está de moda que usamos las máscaras faciales para los pacientes que están ventilados, ¿sí? Entonces, esos van a tener una desinfección de alto nivel, ¿sí? Y dentro de lo que vendría a ser el estado crítico, son todo el instrumental que está en contacto con sangre o torrente sanguíneo, ¿sí? En zonas estériles, en cavidad. Ejemplo, estaríamos
realizándole al paciente alguna operación, ¿sí? Ese instrumental quirúrgico o esos catéteres que van a ir de modo invasivo, sí o sí tienen que tener el proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque es el único proceso que mata hasta las esporas, ¿sí? Para no someterlo a un riesgo de alguna infección cruzada. Dentro de esos desinfectantes que vamos a encontrar estos desinfectantes clasificados en lo que vendría a ser bajo nivel, nivel intermedio y alto nivel. Dentro del bajo nivel vamos a encontrar lo que vendría a ser hipoclorito de sodio, que es la lavandina, los compuestos de amonio cuaternario, los mercurios, ¿sí? Y que van a tener un tiempo mínimo de 10 minutos para la limpieza de estos materiales, ¿sí? Dentro del nivel intermedio vamos a tener lo que vendría a ser el alcohol etílico al 70%, el otro alcohol que vendría a ser entre el 70 y el 90%, fenoles, los asociados al aldehídos, que son el glutaldehído, el formol, que ya no se usa más, y va a tener un periodo de exposición también el instrumental de 10 minutos. Dentro de lo que vendría a ser los desinfectantes de alto nivel, acá vamos a manejar los compuestos de glutaraldehído, ortostaldehído, ácido peracético y peróxido de hidrógeno. Esto puede llegar a ser que estos materiales, no es que lo esterilizan, pero se podrían usar en un menor tiempo y, ejemplo, vendría a ser cirugías laparoscópicas donde el paciente no tiene tanta exposición de lo que vendría a ser el contenido del torrente sanguíneo, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen hasta este momento? Bueno, estos son los compuestos de desinfectantes que podemos llegar a tener dentro de los 3 niveles que establece que salen de lo que vendría a ser la escala de Spaulding, ¿no? Dentro de los desinfectantes y antisépticos vamos a definir como desinfectantes a estos agentes microbianos que se emplean estrictamente en objetos inanimados, ¿sí? Objetos inanimados, tensiómetros, termómetros, ¿sí? ¿Los tenemos? Bueno, estos son tóxicos celulares que producen la capacidad de destruir esa materia viva, ¿sí? Estos desinfectantes. Y tenemos los antisépticos. Los desinfectantes podemos ver que son, como recién definimos algunos, el ortostaldehído, el ácido peracético, que para usarlos tenemos que también emplear elementos de barrera porque son tóxicos, pueden generarnos un nivel de toxicidad en las mucosas y también en las manos, ¿sí? Entonces estos elementos de barrera los tenemos que usar. Ahora, dentro del grupo de antisépticos vamos a definir cómo son agentes químicos que son aprobados por algunas organizaciones para ser empleados sobre la piel del paciente y que inhiben el crecimiento y la producción de los microorganismos. ¿Dónde usamos antisépticos nosotros? ¿Dónde usamos? En casa. ¿Y para qué? Para Antisépticos. higienizarnos las manos. Muy bien, utilizamos antisépticos para higienizarnos las manos, ¿sí? Dentro de la higiene de manos que utilizamos, El alcohol. sabemos que tenemos el alcohol que hace mayor efectividad, porque ser un producto que es un antiséptico ideal, y con esta remoción de higiene de manos podríamos hacer en objetos de lo que vendría a ser personas, piel y manos, el uso de antisépticos. Hay también otros antisépticos que no vimos que se podrían usar, que vendrían a ser el Pervinox, ¿sí? Que podrían hacer la clorexidina. ¿Y dónde lo vamos a usar eso? Para proteger la piel del paciente para que no se infecte, ¿sí? Eso fue algo que no vimos dentro de las diferencias que ustedes pueden llegar a ver, ¿sí? Dentro de estos antisépticos... Hoy en día, los usamos constantemente en todos lados. Constantemente los usamos en todos lados. Entonces, bueno, esta forma... Me conseguí hasta el coso ese cuaternario, tengo de eso un bidón de 15 litros y así todo tuve COVID, así que... Claro, bueno, igual más allá de todo, ahora tenemos mucho acceso a estos desinfectantes, ¿no? Bueno, dentro de estos antisépticos que estábamos hablando, ¿no? Del alcohol, de la clorexidina, son antisépticos que se pueden usar para el lavado de manos y a su vez para lo que vendría a ser la antisepsia, ¿sí? La antisepsia prequirúrgica de un paciente que se va a operar, ¿entendieron? Ahora vamos a pasar la otra filmina. Acá van a encontrar lo que vendría a ser el cuadro
el cuadro de antisépticos más utilizados que nosotros hicimos, que estaba en la clase número 3, que son las soluciones alcohólicas, la clorexidina, los productos iodados, los fenólicos del triclosan y los productos de amonio cuaternario, ¿sí? Como para que ustedes sepan cuáles son los que más se usan, el porcentaje de efectividad que tienen, y como para que ustedes sepan desde lo ideal hasta cuál podrían usar. Dentro de esta clase también lo que vimos fue la definición de lavado de manos, ¿sí? Que nosotros, la definición de lavado de manos, se hizo una campaña por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Pasó algo? ¿No? Dentro del lavado de manos, bueno, los microorganismos patógenos son transportados por las manos. Generalmente las mayores infecciones intrahospitalarias, según las infecciones asociadas al cuidado de la salud, son transportadas por las manos de los empleados, ¿sí? Ya sea de la atención de los que van para visitarlos o los que van a hacer la atención primaria de estos. Desde que ingresa hasta que egresa, el paciente puede venir con una afección e irse con otra, ¿sí? Entonces, dentro de la definición de lavado de manos es esta limpieza activa que tenemos en busca de reducir la flora residente y transitoria. En la mano nosotros tenemos lo que vendría a ser la flora residente y la flora transitoria. La flora residente son estos microorganismos fijos que ya vienen con nuestra piel, que están en una región de una capa más profunda, y en la cual vamos a eliminar un poquito con el lavado de manos esto. Ahora sí lo que vamos a eliminar es la flora transitoria, es donde nosotros vamos apoyándonos las manos en las superficies, en cualquier cosa que nosotros toquemos, y podamos trasladar algunos microorganismos que son transportados por nuestra mano. Entonces, con un lavado de fricción, nosotros vamos a eliminar en un 100% lo que vendría a ser la flora transitoria y un poco de lo que vendría a ser la flora residente que ya está con nosotros, ¿sí? Esto también tiene que tener en cuenta cuáles son los jabones antisépticos que nosotros vamos a utilizar de efectividad, ¿sí? Acá también a la derecha vamos a ver cuál es el porcentaje que generalmente nos quedan de las manos sin lavar, ¿sí? En esa fricción que nosotros hacemos por técnica, no nos queda el 100% de las manos lavadas, ¿sí? Entonces tenemos que rever nuestra técnica de lavado de manos. Después, dentro del lavado de manos, lo que vimos también fueron los tipos de lavado de manos que vamos a tener. La higiene de manos que vendría a ser el lavado social, este lavado que nosotros tenemos que hacernos en nuestra casa, fomentarle a nuestros hijos, ¿sí? Con un jabón común, por fricción, para eliminar esta suciedad y esta materia orgánica de la flora transitoria de las manos. Después encontramos lo que vendría a ser el lavado clínico, que es el antiséptico de las manos, de acuerdo a la antisepsia de las manos, de acuerdo también a este jabón que nosotros vamos a utilizar con antiséptico para tratar de eliminarnos en totalidad. Esto generalmente el lavado clínico se usa en un ambiente hospitalario, donde ustedes van a trabajar. El lavado social se utiliza en sus casas, ¿sí? Cuando ustedes van a cualquier lado, hoy en día está muy utilizado esto. Y la antisepsia de las manos, lo que vendría a ser en un ambiente hospitalario, ¿sí? Entonces lo tendríamos que tener en cuenta en este lavado clínico, el jabón antiséptico que vamos a usar y el tiempo que le vamos a dedicar para lavarnos las manos, ¿sí? También puede hacerse la antisepsia de las manos con la solución hidroalcohólica, ¿sí? Que no necesitamos secarnos. Y dentro de la antisepsia quirúrgica, vendría a ser el lavado quirúrgico, se puede hacer en húmedo o en seco, ya sea con jabón antiséptico o con soluciones que estén en conjuntas hidroalcohólicas, ¿sí? Vamos a pasar. Acá la Organización Mundial de la Salud estableció folletos y pautas importantes para lo que vendría a ser la técnica de la higiene de manos por fricción, nos enseña también cómo debemos lavarnos y cómo debemos desinfectarnos las manos. Hay una campaña de la Organización Mundial de la Salud para el lavado de manos, ¿sí? Porque es el medio más económico en lo cual podríamos disminuir nuestras prevenir las infecciones asociadas a la salud y las infecciones nosocomiales solamente con el lavado de manos.
Dentro de la clase que habíamos visto, también habíamos visto precauciones estándares, que también lo vamos a ver más adelante, cuando Araceli habló también de lo que vendrían a ser los elementos de barrera para diferentes pacientes. De estas precauciones estándares nos vamos a mover en todos lados iguales, ¿sí? Son para prevenir el contacto con estos fluidos de todos los pacientes que son potencialmente infecciosos para nosotros todos, hasta que se demuestre lo contrario. Los guantes, el uso de guantes, el uso de lavado de manos, el camisolín impermeable con la parte de la pechera, el barbijo y la protección ocular. Descartar los cortopunzantes adecuadamente, tener los elementos para poder desechar esos cortopunzantes, no encapuchar las agujas en ningún concepto, en ningún momento y en ningún lugar donde podamos llegar a utilizar una. El tratamiento oportuno que vamos a dar a estos elementos que nosotros tengamos en contacto con nuestro paciente y una adecuada eliminación y segregación de residuos, ¿sí? Profe, la cofia también es un elemento de barrera que generalmente a veces no lo mostramos, ¿no? Claro, Cuando sí. vemos así. Claro, es un elemento de barrera, pero no es universal, o sea, se usa generalmente en algunos ámbitos, ¿sí? Claro, Por depende del ejemplo, ámbito. como cuando Ara habló de precauciones de contacto, precauciones neutropénico, precauciones ¿sí? Por gota y eso. O sea, es específico. Después otro tema que nosotros no habíamos visto, que habíamos visto por arriba, era esterilización. Esterilización es un tema muy importante, más allá de todo, porque ustedes van a ver que es el único medio y el proceso en el cual se le sacan todo al instrumental, sale absolutamente impecable para poder llevarlo a usar, y es el proceso que se realiza donde elimina hasta las esporas, ¿sí? O sea, nosotros vamos desde la elección de un desinfectante de alto nivel a una esterilización, que es lo ideal que le tendríamos que dar a todo proceso del instrumental o material biomédico que nosotros llegamos a tener. Entonces, dentro de la clasificación, que acá voy a hacer hincapié al trabajo de Patricia, donde ella retomaba y veía en la fundamentación que en la parte del medio de esterilización definía que el glutaldehído y el formaldehído, junto con el ortostaldehído, eran unos materiales químicos donde esterilizaban. La definición dice que es un proceso que realiza, pero que no llega a destruir la totalidad de las esporas, ¿sí? Está dentro de la clasificación de lo que vendría a ser esterilización, pero no es una esterilización, ¿sí? Es una desinfección de alto nivel. Dentro de estos medios de esterilización vamos a tener los físicos y los químicos. Van a estar los físicos por radiación y calor, donde vamos a tener los rayos ultravioleta, las radiaciones gamas. Dentro de lo que vendría a ser el calor, vamos a tener el calor seco, que son las estufas, que ahora se están dejando de usar, y vapor por presión, que vendría a ser las autoclaves, ¿sí? Dentro de los químicos vamos a tener el óxido de etileno, que es altamente cancerígeno también, y el glutaraldehído, que ya lo vimos como desinfectante, y el formaldehído, que ya se está dejando de usar, ¿sí? Vamos a seguir pasando. Dentro del proceso de esterilización de radiación gamma tenemos la radiación ultravioleta, que es la acción bactericida sobre los gérmenes en suspensión, y los rayos gamma, que van a estar que son dos efectos sobre los microorganismos que producen también la esterilización y que el proceso del material biomédico sale estéril, ¿sí? Dentro de ellos vamos a encontrar también el calor, ¿no? Que estuvimos viendo. Dentro de los dos es el más económico, el que se utiliza de elección es el autoclave, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar en la bibliografía qué es lo que sí específicamente se esteriliza en autoclave y lo que no se esteriliza por calor seco. Por eso, generalmente, más allá de la esterilización de los materiales, tenemos que tener en cuenta la constitución del material, el cual vamos a procesar, para saber qué material puede ir a calor seco y qué material no puede ir a calor húmedo, ¿sí? Dentro de estos son los más económicos, el vapor de agua a presión,
que es el autoclave, que es el aparato mecánico fabricado para soportar altas presiones de vapor y temperatura elevada, y el calor seco, que se destina sobre el calentamiento de una temperatura a máxima. Esto eran cajas cerradas, que generalmente lo que hacían después a futuros eran oxidarse, y esto es en lo que en menor grado vamos a ir encontrando hoy en día actualmente en los sanatorios o los lugares donde vayamos, ¿sí? Dentro de los medios químicos que vamos a encontrar de esterilización está el proceso de óxido de etileno, que es el que vamos a ver acá únicamente. Hay tres tóxicos, ¿no?, que vendrían a ser dentro del óxido de etileno, cuáles son los que esterilizan, y depende el tiempo y la hora de lo cual que nosotros queramos sacar ese producto. Este producto, al ser cancerígeno, lo que hace es que tengamos que tener un descanso mayor del proceso que se va a realizar, y son cámaras de tres espacios donde se van a ir alternando y no va a salir inmediatamente el material para utilizar, ¿sí? O sea que nosotros de este material que vayamos a utilizar en el óxido de etileno, tenemos que más o menos esperar entre 7 y 14 días, ¿sí? No lo podemos utilizar inmediatamente porque tiene un periodo de aireación. Dentro de los riesgos biológicos que vamos a encontrar, había una clase donde nosotros teníamos que definir cuáles eran los riesgos en los cuales estábamos expuestos en cualquier situación laboral, y nosotros en nuestra situación laboral, de lo que vendría a ser en el contexto hospitalario, estamos altamente ligados a lo que vendría a ser los riesgos biológicos, que son bacterias, hongos, parásitos y virus. Son las presencias de estos organismos o sustancias derivados de otro organismo que plantea una amenaza a la salud humana, puede ser también animales y otros seres vivos, ¿sí? Entonces estamos altamente con estos riesgos que son los de mayor exposición. Dentro de las, se pueden producir enfermedades transmisibles, que son esas enfermedades causadas por estos agentes infecciosos, que son específicos por productos tóxicos en un huésped susceptible, y son conocidas como enfermedades infectocontagiosas, en las cuales nos puede llegar a contagiar, ¿sí?, o producir. Dentro de las definiciones que vamos a encontrar actualmente lo que vendría a ser desde lo micro a lo macro, ¿no? Las definiciones que podemos llegar a encontrar es la endemia, que es la presentación de una enfermedad en frecuencias habituales, lo que vendría a ser una epidemia, que es una ocurrencia de casos en una enfermedad por encima de lo esperado en un lugar y un tiempo considerado. Actualmente en un contexto que nosotros lo veíamos en China, lo que pasó en coronavirus, como una epidemia nada más local y focalizada, en lo cual después se determinó por definición que fue una pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa epidemia fue grave, afectó a varios países, por la situación de migración y viajes, se llegó a diseminar para otros países, no pudiendo controlarlo, ¿sí? Dentro del brote, que es la aparición de un número inusual de casos de una enfermedad concreta, entonces ahí se hace el estudio de un brote. Estas también son definiciones epidemiológicas que ustedes van a tener que tener y lo van a ir viendo a lo largo de su carrera, ¿sí? Dentro de la cadena epidemiológica, para que este virus se sostenga, o esta bacteria, o todo lo que sea, hay una cadena que sostiene ese proceso de enfermedad. Hay una fuente de infección, que son las bacterias y los hongos, los virus o los priones. Hay una vía de salida, que puede ser el sistema respiratorio, digestivo, genitourinario, piel y placentario. Los mecanismos de transmisión, que son de forma directa o indirecta, que son de persona a persona, o por objetos inanimados, con vectores por la vía aérea. La vía de entrada, que generalmente son las mismas de la salida, ¿sí? Y la persona sana o susceptible, que puede llegar a estar en ese periodo que se puede transitar una enfermedad, a través de la piel, intervenciones quirúrgicas, por la característica de la edad, o el sexo. Otros factores que pueden contribuir a que esté susceptiblemente para que pueda llegar a agarrar esa enfermedad.
Dentro de los microorganismos, vamos a llamar lo que vendría a ser susceptible, que es cualquier persona o animal que no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno para combatirlo, y se pueda proteger de esa enfermedad para estar en ese contacto. Entonces depende de la edad, patologías previas, el sistema inmunológico, cómo está ese paciente, como para que pueda ser propicio a ser susceptible a esa enfermedad. Dentro de esa resistencia es un conjunto de mecanismos que se activa a nivel del cuerpo, que actúan y sirven de defensa contra la invasión o la multiplicación de estos agentes, ¿no?, que puedan llegar a ser infecciosas. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Acá vamos a hablar del sistema de inmunidad, donde podría adquirirse de dos formas, lo que vendría a ser la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa, que es donde el propio individuo es capaz de generar anticuerpos para combatir y tener una memoria inmunológica. Entonces, en futuros contagios, lo que se genera es una memoria de ese antígeno para poder llegar a combatir esa enfermedad. Se puede conseguir de dos formas, ya sea por inmunidad natural, que se pueda soportar con éxito esa infección, o una inmunidad artificial activa, que es inducida mediante las vacunas, ¿sí? Esa vacuna lo que hace es generarle por diferentes, puede ser diferentes vacunas, lo que genera es el virus para que el cuerpo obtenga esos anticuerpos y pueda llegar a combatirla, ¿sí? Dentro de la inmunidad pasiva, esos anticuerpos son producidos por otro organismo, y la acción es duradera si el individuo está inmunizado pasivamente, ¿sí? También se puede conseguir de dos formas, ya sea natural pasiva, esos anticuerpos se pasan a través de la placenta cuando el bebé nace, ¿sí? La leche materna, ¿se acuerdan que dicen que generalmente hasta a los 6 meses el bebé a través de la leche materna se va generando los anticuerpos y se puede llegar a pasarle las defensas que tiene la madre, ¿sí? Por la activación de las vacunas y un montón de otras cosas. O también esta artificial pasiva, que estos anticuerpos se obtienen mediante el suero de alguna persona o de algún animal, ¿no? Una sueroterapia se llama. Bueno, son preparados, estas vacunas son preparados que otorgan eficacia e inocuidad, ¿sí? Para garantizar esa efectividad de esa generación de anticuerpos. Dentro de lo que vendría a ser las infecciones asociadas a la atención de la salud, es un boomerang hoy en día. Estas infecciones asociadas al cuidado de la salud se originan en instituciones que nosotros prestamos atención sanitaria, donde puede afectar a los pacientes como al personal. También nosotros nos vemos afectados en esta situación, y son el resultado de secuencias o interacciones que predisponen a un agente infeccioso a que ingrese a un organismo susceptible. También puede ser, ejemplo, el lavado de manos, ¿sí? Que nosotros no hagamos los controles y las medidas necesarias para tratar de hacer los procedimientos correctos, y disminuimos por ahí esas acciones para poder, después no nos damos cuenta si en un momento llegamos a generar un daño, ¿sí? ¿Un daño por qué? Porque nosotros no realizamos el procedimiento como se debe, el tiempo que debemos, el lavado de manos, y por contacto vamos trasladando infecciones asociadas al cuidado de la salud. En la Organización Mundial de la Salud, junto con algunas organizaciones, se reunieron para establecer lo que se llama búnkers. Búnkers que son medidas o protocolos de acción que se tienen que realizar para determinadas situaciones de infecciones asociadas a la salud. Cuidado, ejemplo, lavado de manos, el búnker de lavado de manos, higiene de manos. Ejemplo, lo que vendría a ser el búnker de colocación de catéteres, ¿sí? Que son una serie de procedimientos en los cuales nosotros debemos tener en cuenta algunas acciones, ¿sí? Acá tenemos otra vez lo que vendría a ser las definiciones de las fuentes asociadas a la atención del cuidado de la salud.
que son las IAC, que pueden ser por la fuente endógena o por la fuente exógena, ¿sí? Ya pueden ser, estas infecciones asociadas de la salud pueden venir de los pacientes, de la flora de los pacientes, o en ambientes inanimados, de los cuales el personal de salud o los pacientes o los parientes que visitan a estos pacientes toquen, que no estén desinfectados o que no estén bien limpios y lleven esos microorganismos al paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Ahora vamos a ver lo que vendrían a ser los tipos de aislamientos, ¿sí? Dentro de los tiempos de aislamiento son estas medidas que se hacen y se establecen para separar a los individuos que tengan o padezcan alguna enfermedad infecciosa dentro de un entorno hospitalario, ¿sí? Del resto de las personas para brindarles medidas o protecciones diferentes en un ámbito común, ¿sí? El objetivo es disminuir este riesgo de incidencia de infecciones nosocomiales, donde establecemos el nivel de prevención y controles de los brotes. Para tratar de por estas medidas de aislamientos, brindarle una atención oportuna, de excelencia al paciente y sin afectar a los demás, ¿sí? Por nuestras, a veces, malos hábitos, a veces no poder cumplir. Entonces tenemos que estar atentas con estos carteles, que son los que nos dicen qué elementos de protección debemos usar para estos pacientes característicos, ¿sí? Bueno, dentro de estas medidas de aislamiento que vamos a encontrar, son aislamientos por vía aérea, el respiratorio, aislamiento por gotas o gotitas, aislamiento por contacto y aislamiento neutropénico, ¿sí? Vamos a encontrar estos dos aislamientos que a su vez se van a sumar las precauciones estándares, ¿sí? Ustedes van a ver que ahora, hoy en día, manejamos en la mayoría, hasta que se demuestre lo contrario, un paquete de medidas de precauciones universales, de los cuales estamos con pacientes con coronavirus, ¿sí? Cuando ya el paciente está confirmado de que no lo tiene, utilizamos otros elementos de barrera, ¿sí? Bueno, dentro de los aislamientos de la vía por vía aérea, vamos a ver que son mecanismos de diseminación de aerosoles menor a 5 micras de diámetro. Entonces lo que vamos a tener que hacer es impedir, ese objetivo es que impedir que esa transmisión de microorganismos o micropartículas menores sean eliminadas por la vía aérea al toser o cualquier maniobra que pueda llegar a hacer el paciente, y se dispersen por el aire por la suspensión a largos periodos de tiempo, ¿sí? Estos organismos pueden ser lo que vendría a ser el Mycobacter, la TBC, el sarampión, la varicela, el SARS, la influenza y la rubiola, ¿sí? ¿O qué más? O el coronavirus, ¿sí? Que también estaría en este riesgo, se le sumaría el contacto. Bueno, dentro del aislamiento de gotas o gotitas, vamos a encontrar que son los mecanismos de diseminación con gotas mayores a 5 micras de diámetro. Estas se impiden por la transmisión de microorganismos, se transmiten de partículas menores de 5 y sedimentan por gravedad en un radio de acción no más de 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que estas partículas, micropartículas, al toser el paciente, no quedan en el aire, ¿sí? No quedan suspendidas en el aire. Automáticamente, tosen, no llegan a 1 metro y caen, ¿sí? Caen automáticamente. Bueno, acá tenemos, en el caso de lo que vendría a ser la rubiola, la tos ferina, la difteria, la faringitis, la meningitis, ¿sí? Dentro de los aislamientos por contacto vamos a encontrar el mecanismo del contacto de piel a piel con otros objetos contaminados, ya sea directo por piel a piel o indirecto por piel a objeto a piel, donde nosotros vayamos trasladando con nuestras manos estos microorganismos sin realizarnos el lavado de manos, ¿sí? Y acá podemos llegar a tener las bacterias entéricas, las multiresistentes, la varicela, la hepatitis A, Cloristrium difficile, el herpes simple diseminado, la pediculosis y el estafilococos. O sea que un simple lavado de manos, con esto no llegaríamos a trasladar
la enfermedad de mano a mano, ¿sí? Contacto por contacto. Y lo que vendría a ser el aislamiento neutropénico, que el neutropénico se define a todo paciente que está en una situación de riesgo o vulnerabilidad en su salud. Podríamos llamar a pacientes trasplantados, podríamos llamar a pacientes que están bajos de defensa, pacientes oncológicos, ¿sí? Post radiación oncológica, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen un deterioro en su inmunidad y están expuestos a infecciones. Entonces se utilizan elementos de protección para protegerlo al paciente, ¿sí? Para protegerlo de cualquier iatrogenia o cualquier alerta que nosotros no estemos prestando atención y podamos llegar a producirle un mayor daño. Ejemplo, no lavarnos las manos y estar con un paciente que esté con una bacteria o un virus específico, y este paciente que esté inmunocomprometido puede llegar a estar susceptible para esta enfermedad, ¿sí? Entonces, estos microorganismos pueden ser las quemaduras, los pacientes quemados también, chicas, se los aísla neutropénicamente. ¿Por qué? Porque su mayor barrera de protección, que es la piel, está alterada por esas quemaduras. Entonces no puede protegerse, entonces tiene que tener estas medidas de precauciones para tratar de protegerlo aún más, ¿sí? Estos pacientes están inmunocomprometidos, los trasplantados, los pacientes con leucemia y los tratamientos como ya dijimos, de estén cursando algún cáncer. Y vamos a ver otra vez y repetir 1000 veces lo que son las precauciones estándares para que sí o sí le tengan que salir de acá y manejarlas de taquito. Las precauciones estándares ustedes las tienen que usar siempre, son en cualquier paciente que ustedes puedan llegar a atender. Se realiza la higiene de manos, el uso de guantes y camisolín. Acuérdense de que los guantes no suplantan el lavado de manos, no suplantan el lavado de manos los guantes. Me pongo los guantes y tengo que realizar la higiene de manos, ¿sí? El uso de... Micaela, ¿querías preguntar algo? No, justo lo acaba de decir, higienizarse las manos antes y después de usar el guante. Claro, los 5 momentos. Eso me requedó, sí, porque hay muchos que se ponían el alcohol arriba del guante, no, el guante se tira y se higieniza las manos. Sí, las características del guante tampoco soportan esta higiene de manos, ¿sí? Así que recuerden también los 5 momentos de manos de la OMS, ¿sí? Antes de tocar al paciente, antes de realizar algún procedimiento, después de realizar alguna maniobra invasiva, al ingresar a la habitación y al irse de la habitación, ¿sí? O sea, siempre recuerden los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el uso de antiparras, el uso de barbijo quirúrgico, no encapuchar las agujas, ustedes no van a encapuchar las agujas, ¿sí? Porque son nuestras alumnas. Este manejo adecuado de cortopunzantes, donde van a tener que llevarlo y trasladarlo en cualquier procedimiento que ustedes llegan a realizar. No tenemos que agitar la ropa, retirar, o sea, la ropa correctamente en sus residuos. La limpieza y la desinfección de los materiales en los cuales utiliza ese paciente y los cuales tenemos que limpiar para que también lo utilice otro paciente, ¿sí? En los que llegan a compartir a veces pacientes sanos, como el termómetro, el tensiómetro, ¿sí? Que son elementos que ustedes deben tener. Y los protocolos que puedan llegar a tener de la tos. Y el uso exclusivo, ¿no? De que depende del paciente, en el aislamiento que esté, el uso exclusivo de materiales para ese paciente. Bueno, esto es importante porque como esto es un resumen de cátedra, no está ahí, pero como dice Micaela, en situaciones especiales de aislamientos, ustedes saben que estos elementos que utiliza el paciente no deben salir de la habitación, y si salen de la habitación se le tiene que hacer el tratamiento oportuno de la desinfección, porque también se puede llegar a trasladar por estos elementos mal decontaminados, producir alguna infección asociada al cuidado de la salud, ¿sí? Micaela. Entonces, vamos a seguir viendo. Los que quieran hablar, avisen, chicos, que no hay problema. Bueno, dentro de estas indicaciones de las precauciones estándares, tenemos que hay que permitir aislarse de los fluidos corporales, ¿sí?
en utilizar siempre los descartadores, como dice acá, que estén también accesibles a nosotros, donde nosotros llegamos a utilizar, donde llegamos a preparar la medicación, que son los office de enfermería. Nuestro office de enfermería tiene que estar impecable, la limpieza habla mucho de nosotros, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que limpiar con una gasa o un paño nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Para empezar a realizar algún procedimiento para algún paciente. Este office de enfermería tiene que estar estos descartadores acompañándonos para que podamos descartar adecuadamente esos elementos. Cuando vayamos a realizar algún procedimiento, en nuestra bandeja también sería ideal de que lleváramos estos descartables porque nosotros no encapuchamos, ¿sí? Entonces estos elementos se descartan automáticamente con esos descartadores que nosotros transportamos para realizar la administración de la medicación o cualquier procedimiento invasivo que le vayamos a hacer al paciente. Bueno, dentro de estos elementos de barrera son los que previenen el contacto, estas salpicadoras de fluido, también desinfectar los elementos de uso personal, el tensiómetro, el estetoscopio, el termómetro, ¿sí? El esfingomanómetro, con alcohol al 70%, ¿sí? Y bueno, dentro de las salpicaduras de fluidos se realizará entre la atención de paciente y paciente, antes y después del uso de guantes, ¿sí? Ahora pasamos para el otro. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que tenemos que tener en cuenta para el uso, para los tipos de aislamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver los aislamientos específicamente con los carteles que nosotros tendríamos que tener para visualizar bien en nuestra organización o en nuestro lugar de trabajo donde nos vayamos a desempeñar. Tenemos que fijar una de estas normas también es que cuando nosotros nos adaptamos a un trabajo nuevo, es preguntarle cómo se maneja, qué carteles usan, para que ustedes también ya lo tengan identificados, ¿sí? Dentro de las infecciones bacterianas, acá vamos a manejar lo que vendría a ser el aislamiento por gota, infecciones de meningococo, meningoencefalitis, epiglotis y neumonía áfiros en influenza B, neumonía por Mycoplasma pneumoniae, difteria, coqueluche, infecciones por estetococo piogenes, y las infecciones virales que son las rubiolas, parotiditis, parvovirus, adenovirus, virus e influencia, ¿sí? Entonces, dentro de ello que vamos a manejar son las habitaciones individuales que tengan que tener, o excepto que tenga un paciente donde no tenga otra habitación y tenga la misma afección, lo puedo agrupar, ¿sí? La higiene de manos que puedo tener, entonces esta puerta siempre va a estar cerrada, ¿sí? El uso de barbijo quirúrgico, restringir el acceso al personal o a las visitas, que no deben ingresar, no deben ingresar alumnos, ¿sí? Y las visitas hay que capacitarlas de cómo se tienen que vestir o cómo tienen que usar, qué elementos tienen que usar en esta restricción de visitas, y también asesorarlos y educarlos. Limitar el tránsito del paciente y en el traslado, cómo debe ser trasladado este paciente, porque también las mismas tienen un protocolo de traslado, como lo dijeron bien en sus trabajos. Los materiales de uso exclusivo adecuado que van a estar dentro de la habitación, y la limpieza y la desinfección de acuerdo a protocolo. Y también tengan en cuenta que los elementos que nosotros llegamos a utilizar para ingresar tienen que estar en la puerta, acomodados prolijamente, para que nosotros podamos disponer de estos elementos antes de entrar a la habitación. No solamente nosotros, sino el médico y todo el personal de salud que vaya a ingresar, para que tenga esos elementos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la otra. Dentro del aislamiento de contacto vamos a encontrar lo que vendría a ser las indicaciones que tiene, que son por colonización de infecciones por bacterias multiresistentes, con los bacilos gram negativos, las diarreas del Escherichia coli, Gigeria, el Cloristrium difficile, rotavirus, enterovirus, hepatitis, cólera, las infecciones virales, que son los virus sincicial, que generalmente se dan por mucho tiempo o que esté el paciente respirado, para influenza, herpes zóster, herpes simples, el mucotáneo,
las fiebres hemorrágicas. Dentro de las infecciones cutáneas y de las mucosas, el impetigo, la celulitis, los abscesos, las heridas supuradas, las úlceras, difterias cutáneas por conjuntivitis, escabiosis o pediculosis. Vamos a tener la habitación también cerrada, rotulada con este cartel, que nos diga los elementos de protección que debemos usar para el ingreso de esta habitación, la higiene de manos que vamos a utilizar, el uso de camisolín y guantes, la restricción del personal y alumnos que debemos tener, restringir las visitas, limitar el traslado del paciente y cuando se tenga que trasladar para cirugía o para cualquier procedimiento que tenga que realizar, los camilleros cumplan las mismas normas que nosotros cumplimos, ¿sí? Estos elementos de barrera. El material de uso exclusivo que va a tener dentro de la habitación y la limpieza y la desinfección que debe tener por turno. Vamos a ir un poquito más para allá. Los tipos de aislamiento también, bueno, acá vamos a ver la parte del respiratorio. Vamos a ver las indicaciones que tiene son en tuberculosis, sarampión, varicela, herpes zóster generalizados o inmunocomprometidos. Este paciente va a tener la habitación individual con ventilación adecuada. Recuérdense que generalmente si nosotros podemos proporcionarle a este paciente en un ambiente, en un aislamiento respiratorio, esto de los filtros CEPA, ¿se acuerdan? Tengan en cuenta que la habitación debe estar ventilada con una ventilación adecuada. Una higiene de manos, un uso de barbijo de un N95, que es un barbijo de alta eficiencia y con las características que debe tener de hermeticidad para que nosotros hagamos la prueba de hermeticidad. Restringir el personal que no debe ingresar los alumnos, restringir también las visitas y hacer capacitación continua en los familiares para que puedan verlos en el caso que tengan que verlos, limitar también el traslado del paciente e indicarles cómo deben trasladarlo en caso de trasladarlo, el material de uso exclusivo solamente para el paciente y la limpieza y la desinfección por turno, ¿no? O sea, va a estar el cartel totalmente visualizado para que cualquier personal de salud que ingrese tenga recaudos de los elementos de protección que deba usar. Dentro del paciente, los aislamientos neutropénicos, ya te decíamos las características que tiene este paciente, que generalmente son trasplantados, son los pacientes que están inmunocomprometidos, que están muy débiles y susceptibles a cualquier enfermedad, y debemos protegerlos, pacientes quemados, pacientes oncológicos que están realizando quimioterapia, ¿sí? Bueno, lavado de manos con antiséptico y aplicación de alcohol en gel, ingresar con ropa de callo, colocarse camisolín limpio sobre el ambo, elementos de signos vitales exclusivos para el paciente, evitar el ingreso de libros, carpetas, no se admiten flores, no se admiten nada, ¿sí? No conservar restos de alimento dentro de la habitación y las visitas son restringidas. Entonces, el cierre también de las puertas, la identificación con este cartel específico que deban tener, lavado de manos con antisépticos para todo el personal y las personas que ingresen, los elementos exclusivos del paciente que deben ser para él, la higiene de la habitación y todos los no que ya habíamos nombrado. Dentro de los tipos de residuos que vamos a encontrar, y vamos a clasificar, tuvimos la clase de residuos, donde nos dijo Araceli sobre el marco legal de estos residuos hospitalarios, hizo una clasificación, donde definió que el residuo era todo elemento material, objeto o sustancia que tiene un proceso de consumo, y en ese desarrollo de la actividad tiene que ser desechado o abandonado. Esos residuos hospitalarios son aquellos que son producidos y se generan por alguna característica en algún ambiente hospitalario, ya sea infeccioso, combustible, inflamable, explosivo, reactivo, radioactivo, volátil, tóxico, los cuales pueden causar daño a la salud. Entonces tenemos que tener en cuenta, si llega a causar daño en la salud y al medio ambiente, de cómo debemos desechar ese residuo específicamente, ¿sí? Esos residuos hospitalarios tienen que tener un desecho y un tratamiento oportuno. Dentro de estos generadores de residuos,
¿Quiénes son los que generan más residuos en estos ambientes hospitalarios? Los grandes son los hospitales, las clínicas, los laboratorios, los centros de investigación, los bancos de sangre, las casas mortuorias, los centros de autopsia. Los que generan pequeños residuos son los consultorios médicos, las clínicas dentales, los geriátricos, los locales que tatúan, ¿sí? Y realizan piercing, servicios funerarios, servicios de paramédicos y de acupuntura. Dentro de las fuentes de residuos son los anestesistas, los que hacen tratamiento de diálisis, enfermería, quirófano, UTI, que es en la unidad de terapias intensivas, radiología, laboratorio, la morgue, farmacia y medicina nuclear. O sea, esto es las áreas dentro de un ambiente hospitalario, de las cuales somos generadores de residuos. Entonces tiene que haber una segregación de este residuo que sea oportuno, ¿sí? Y que nosotros vamos a tener que clasificar. La bolsa negra, donde se puede desechar gasas, algodones, jeringa, guantes, materiales administrativos, resto de comidas y papeles. Las bolsas amarillas, ¿no? Que generalmente son patológicos, con sólidos líquidos, y son en bolsas de polietileno, y vienen con recipientes herméticos. Estos amarillos son los que a veces se desechan los frascos ampollas, ¿sí? No se desechan en el mismo lugar donde se desechan los cortopunzantes. Y las bolsas rojas, que van a ver en todas instituciones de salud, bolsas rojas con características particulares de esas bolsas, donde tengan sangres y fluidos corporales, residuos de quirófano, residuos de laboratorio, residuos de aislamientos. En el porcentaje que se generan estos residuos, esta segregación en una institución de un ámbito sanitario, tenemos el 85% que son residuos comunes, ¿sí? O sea, los cuales lo debemos descartar en una bolsa negra. Los residuos patogénicos, que son generalmente estos residuos específicos que hablamos de bolsa roja, y los residuos peligrosos, que son estos desechos químicos que se dan en un 5%, ¿sí? Cada uno tenemos que estar atentas, porque nosotros recibimos capacitaciones en las cuales sabemos dónde debemos y cómo debemos descartar. O sea, no me puedo hacer, ay, no sé, no vi y tiré una aguja en un lugar donde no era un descartador, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en un ambiente, porque le puedo generar algún daño a algún compañero de trabajo, ¿sí? Esto es una cadena. Dentro de los residuos, ¿sí? Será. Sí. ¿Sabes que mi nena estuvo internada el fin de semana y en donde ella estaba internada había solamente bolsas rojas y ahí era donde se tiraba todo? Pañales de los chicos, la comida que te daban, todo iba a esa bolsa roja. Bueno, esto también es la mala gestión de los insumos biomédicos, porque sabemos que las bolsas rojas salen carísimas. Nosotros sabemos que el pesaje también incluye costos. Cuando Araceli dio la clase en la parte de esta, decía que nosotros debemos también tener un criterio de selección de cómo descartar, ¿sí? Porque no podemos a la vez contratar a alguien para que nos recicle las cosas, porque no estamos generando un buen uso del recurso. Entonces, también hacemos mala administración de los pocos recursos que tenemos, ¿sí? Gracias, María, por decir eso. Entonces, dentro de los residuos líquidos peligrosos que nosotros tenemos, están los residuos que no son reciclables y son considerados peligrosos, ¿no? Que pueden ser inflamables, corrosivos, reactivos y tóxicos, ¿sí? Son riesgos que generan riesgo a la salud y también al medio ambiente. Entonces tenemos que tener en consideración las formas que debemos descartarlos, ¿sí? Dentro de las características que hablábamos de las bolsas rojas salen caras, chicas, salen caras. Salen caras, son específicas, son unos micrones específicos. O sea, estas bolsas se las debe llenar hasta el 3/4 de la capacidad. Se deben cerrar con precintos, no con nudos. Todas estas bolsas están señalizadas para el sector que los genera, en los buenos lugares donde hay una gestión de residuos, tiene un control de los residuos que genera cada servicio y los tiene etiquetados. Entonces hay un máximo de volumen que debe tener cada bolsa, ¿no? El espesor de estas micras
y tienen unos micrones específicos, ¿sí? Generalmente son 15, pueden ser 15 litros que toleran, con un espesor de 60 micras, la bolsa que tolera 60 litros puede tener un espesor de 60 micras, y las que son mayores a 30 litros que soportan, tienen el espesor de 120 micras, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero a nosotros no nos dejan tirar cualquier cosa en cualquier lugar, y nos capacitan para seguridad e higiene de cómo debemos descartar, ¿sí? Las bolsas. Bueno, dentro del almacenamiento vamos a tener un lugar donde está indicado para esta, y aparte de esto se le van sumando las normas de calidad. Hoy en día todas las instituciones sanitarias están queriendo realizar las cosas para tratar de calificar en lo que vendría a ser calidad. Y la selección de residuos y la clasificación también es parte de la gestión de una organización. Bueno, se llevará a cabo de acuerdo a los criterios de segregación, de forma, y hay etapas que se deben cumplir por complejidad del establecimiento. El almacenamiento, ya sea temporal o primario. El primario significa que está en el mismo lugar, la capacidad es suficiente, hay una base plana y sin patas. Imagínense este lugar, no hay nada en el piso, está totalmente limpio, está acondicionado, con etiquetas y todo, y tiene los elementos de protección, el tipo que está trasladando, que está trabajando, ¿sí? Imagínense los trabajos prácticos que ustedes realizaron, donde estaban todas las bolsas tiradas, no había estos tachos grandes y con mayor superficie para poder administrar los residuos. Entonces, estos pequeños centros de acopio son exclusivos, están señalizados, son seguros, hay higiene y saneamiento, hay una ubicación preestablecida, y hay un tiempo que se establece que no sea mayor a 10 horas que pasa la persona que recolecta estos residuos, ¿sí? Entonces, dentro de esta gestión también está el almacenamiento central, que es una ubicación que está preestablecida, donde se van almacenando, hay un horario específico, donde también se baja esta gestión de estos residuos. Hay una exclusividad y una identificación, donde atribuye normas de seguridad, ¿sí? Para que esto sea exitoso. Dentro de también el almacenamiento central tiene que tener una ventilación, unas dimensiones acorde y un aseo. Es muy importante que nosotros donde estemos en un ambiente que sea limpio, agradable y muy organizado. No se da en todos los lugares, pero bueno, eso es a lo que aspiramos. Dentro del recolector de residuos van a encontrar que el recolector de residuo interno, el personal que manipula y recolecta estos residuos deberá utilizar elementos de barrera, como son los guantes duros, las antiparras, los gorros, el calzado adecuado, mamelucos, y estos carros que va a trasladar, que sean fáciles de maniobrar, también por su columna, ¿no? Y que tengan, que sean limpios, que también lo limpie, al trasladarlo y al traerlo al lugar. Parte de este traslado también está lo que vendría a ser en la limpieza de ese movimiento. Me agarró la tos, chicas, perdón. Bueno, dentro de este manejo desde el origen, ¿no? Va a ir directamente desde el sector interno hasta el externo para ir trasladando estos residuos. Como ya le dijimos, hay un horario específico, hay un circuito específico donde hay ascensores que se inhiben en esa institución para que solamente se traslade estos residuos peligrosos, ¿sí? Entonces se trasladan en ese ascensor, se pone en un cartel y solamente puede entrar la persona que traslada estos residuos. Se pone un cartel que se inhibe hasta que se trasladan los residuos hasta abajo, se almacenan como deben estar, y después se hace el tratamiento oportuno del acondicionamiento. El acondicionamiento del ascensor, donde fueron trasladados estos residuos, y también el tacho para llegar a su lugar, o lebrillo, lugar de donde fue trasladado, ¿sí?
Dentro del tratamiento que vamos a tener de los residuos, acá están los métodos que se realizan después de la recolección, que pueden ser autoclaves, por microondas o la incineración, ¿sí? De acuerdo, también vamos a tener estas ventajas y desventajas y los costos que podrían llegar a tener este tratamiento posterior de los residuos, ¿no? ¿Quiénes son los que están en riesgo? Perdón, Acá está. ¿Quiénes son los que están en riesgo de estar constantemente con estos residuos peligrosos, sí? Somos las personas que intervienen en lo que vendría a ser el sistema de salud. Los médicos, los enfermeros, los pacientes, el personal de limpieza hospitalaria, los recolectores de basura, el personal encargado de la eliminación de esos residuos, los acompañantes y familiares, y el medio ambiente, ¿sí? Dentro del rol de enfermería que está en el manejo de los residuos es que el personal de enfermería tiene ese rol fundamental en este manejo constante de estos residuos patológicos, tiene que tener una capacitación adecuada, ¿no? El inadecuado uso de estas ocasiones serias pueden llegar a tener complicaciones en la salud, como accidentes de cortopunzante, cortarse, contraer alguna enfermedad infecciosa. Estos accidentes más comunes por el mal manejo de estos residuos son pincharse con aguja queriéndolas encapuchar, descartar agujas o jeringas en las bolsas inadecuadas, dejar jeringas con agujas en las mesas de luz de los pacientes, tirar guías con sangre en las bolsas negras, ¿sí? O sea, todo lo que tendría que descartar de forma, por saberlo, que lo haga inadecuadamente. Dentro del marco legal que tenemos de residuos, vamos a tener lo que vendría a ser las leyes que contribuyen a jurisdicciones, que la Ley Nacional 24.051, y dentro de lo que vendría a ser la Ley de Cava, que es la 2.214, ¿sí? Todo residuo está regulado bajo estas leyes en ámbito nacional y en ámbito de Cava, ¿sí? Los alcances que tienen a nivel de los establecimientos industriales o de salud, en cómo deben generar esos pequeños generadores de residuos, cómo lo deben descartar, los objetos que tienen con respecto a los residuos peligrosos, líquidos, sólidos y gaseosos, y también las autoridades que competen de acuerdo a la ley y la jurisdicción. Dentro del convenio de Basilea está sobre el control de los movimientos que están transfronterizos de los desechos peligrosos, del que transfiere las fronteras, perdón, la eliminación en el Tratado Mundial del Medio Ambiente, cuenta con 170 países que son miembros de esta organización, de este convenio, para un objetivo que es proteger el medio ambiente y la salud, y estos movimientos que son transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos, de acuerdo al convenio. Esto es lo que no debemos permitir, la acumulación de los residuos, el mal desecho de los materiales cortopunzantes, donde nosotros sabemos de hacer las cosas de excelente manera, hacerlas inadecuadas, sabemos dónde debemos descartar y tenemos que denunciar estas cosas, no somos partícipes de esto, ¿sí? Bueno, dentro de otro hincapié que habíamos visto en las clases son los accidentes cortopunzantes, o sea, ¿qué debemos hacer ante un accidente cortopunzante que estemos con sangre? O sea, si sufrimos un accidente, una punción o una salpicadura, que debemos avisar inmediatamente al supervisor, ¿sí? Si tenemos algún accidente, antes de las 2 horas de avisar a su supervisor. El tiempo pasa, así que debemos reportarlo rápido. Y supuestamente un médico deberá evaluarnos con urgencia. Lo que hacemos en nuestro trabajo, por ahí nosotros avisamos a supervisión y ya directamente o nos bajan a la guardia, si nosotros tenemos carnet que nos cubra la prepaga de nuestro sanatorio, o si no directamente viene la RT para hacernos los cuidados de primeros auxilios, ¿sí?
Ahora cambiamos. ¿Cómo debemos actuar ante una accidente? Nosotros acá tenemos accidente cortopunzante, cómo debemos actuar cuando se produce un siniestro de esto. Tenemos que lavar y cubrirnos prolijamente la herida. Tenemos que extraer muestra de sangre del paciente, que si tenemos la fuente del paciente con el cual nos pinchamos. Ejemplo, si estamos en una cirugía y me pincho con una aguja en esa cirugía que usé con ese paciente, reconozco la fuente. Ahora, si yo me pincho descartando una aguja en un descartador donde no conozco la fuente porque la aguja está entre 1200 agujas, no sé la fuente, ¿sí? Entonces debemos informar al jefe directo, solicitar un formulario de denuncia de RT, hay que presentarlo en el Servicio de Medicina del Trabajo, quien lo presenta ante la aseguradora de riesgo del trabajo y lo deriva a infectología. Esto es un trabajo en conjunto de lo que vendría a ser el Servicio de Medicina Laboral, junto con la RT y el Servicio de Infectología, ¿sí? Entonces vamos a definir como todo accidente cortopunzante aquellas heridas o funciones accidentales que se proponen con un elemento que están con fluidos corporales. ¿Cómo debemos prevenirlo? ¿Sí? Me salté el 1, chicas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos prevenirlo? Primero es que nosotros sabemos que tenemos que descartar, no debemos encapuchar, no debemos realizarlo, tenemos que tratar de prestar atención, ¿sí? Entonces tenemos que realizar acciones seguras en nuestro ambiente de trabajo, la forma correcta de la manipulación, estar atentas al uso y al descarte de los elementos cortopunzantes. Ahora, si a pesar de todas estas cosas que tuvimos en cuenta, nos pinchamos, debemos reaccionar, como recién dije, ¿no? Actuar de acuerdo a este accidente. O sea, lavamos profusamente la herida, hacemos salir sangre si la herida es muy profunda, para que el agua por arrastre saque lo que tenemos, y después informar al jefe, después llenar el formulario y hablar con él en medicina laboral, se comunican con la RT y a su vez lo deriva a infectología. Ahora el 3, acá me había comido el 3. Dentro de los datos que llenamos dentro del formulario, nos van a pedir el apellido, los nombres del accidentado, el número de legajo, la profesión que tenemos, el sector que cubrimos, el turno, los apellidos del paciente, si tenemos, de la fuente y la identificamos, la fecha y la hora del accidente. Vamos a tener que hacer una breve descripción del accidente, incluyendo los elementos y las zonas lesionadas del cuerpo, el nombre y la firma del supervisor responsable, ¿sí? Y la firma de 2 testigos, si llegáramos a tener. Ahora voy a cambiar dentro de esto, que es el protocolo. A su vez, nosotros vamos para que nos saquen sangre, debemos primero autorizar un consentimiento para que nos puedan realizar la serología de HIV, que es privada y con un código. Y una vez que autoricemos, nos van a sacar sangre a nivel urgente con el perfil de accidente biológico, ¿no? Dentro de las primeras horas, para estudiar lo que vendría a ser HIV, lo que vendría a ser hepatitis B, lo que vendría a ser hepatitis C, y van a estudiar algunos marcadores hepáticos que van a ser, nos van a marcar a ver si tenemos alguna alteración de lo que vendría a ser por la hepatitis. Es obligatorio realizar ese consentimiento informado que nosotros debemos hacer para que nos puedan extraer la sangre para hacer lo del HIV, y también vamos a tener recaudo en los tipos de exposiciones que podemos llegar a tener, ¿sí? Si no nos perforamos, si no nos salió sangre, si el contacto fue que, bueno, me corté y directamente entró una aguja intramuscular. ¿Saben lo que es una aguja intramuscular? Una aguja intramuscular es que tiene un hueco. Entonces, cuando vos tiene un hueco y esa sangre acumulada te puede trasladar. Después hay una aguja que se llama, que es aguja hueca, que es de sutura, ¿sí? No tiene hueco. Entonces es mínimo la lesión. Bueno, dentro de ese periodo vamos a realizar una profilaxis post-ocupacional para tomar alguna medicación, ¿sí?
Entonces, para cerrar lo de recién, nos van a mandar a tomar algunas, en esta profilaxis postexposicional, vamos a tener esta misma pauta y esta consideración, y generalmente nos pueden llegar a mandar lo que vendría a ser AZT, ¿sí? Que es medicación para el HIV. Nos van a tener que hacer controles, ya sea de acá a ahora, que nos van a venir a sacar sangre, al mes, a los 6 meses y al año, ¿sí? Esto es un resumen, por eso no está todo eso, pero ténganlo en cuenta. ¿Ese es el que se le llama el periodo latente cuando... Claro, por eso nos van a hacer... el tratamiento? Por eso nos van a tomar muestra de sangre en diferentes situaciones, de acuerdo al tiempo, porque por este periodo latente que tiene el HIV, ¿sí? Que el periodo de 6 meses puede llegar que no salga la enfermedad por laboratorio, ¿sí? Otra cosa que nos quedó pendiente fue lo que vendría a ser el tema de limpieza, que esto vendría a ser en la clase también 3, y en la última clase lo que vendría a ser higiene hospitalaria. ¿Qué vamos a tener en cuenta de la limpieza? Que es la remoción física de cualquier materia orgánica de la superficie, ¿sí? Ya sea de la superficie, mesas, mesadas o piso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que utilizar con agua y detergente, lograr un ambiente agradable para el personal, el paciente y las visitas, disminuir estos microorganismos en las superficies. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, primero, el número de personas que estén en el lugar, tiene que haber... tenemos que detectar a ver si hay humedad, si hay algún tiempo de orientación. Para eliminar esos microorganismos de esa superficie debemos eliminar esa suciedad visible, luego desinfectarla. No se desinfecta nada que no esté limpio, ¿sí? Y no se limpia con el mismo método, ni tienen el mismo riesgo de contaminación las casas, los comedores y las instituciones de salud, ¿sí? O sea, tenemos en cuenta que no es una institución de salud, la vamos a limpiar como nuestra casa, ¿sí? Vamos a pasar. Acá, dentro de esto contribuye también por qué debemos limpiar, por qué vamos a limpiar, porque tenemos el riesgo de infectarnos cuando se produce esta limpieza, ya sea el personal, los pacientes o las personas sanas, y esto puede llegar a prevenir también accidentes de cortopunzantes en un ambiente seguro y limpio. El personal que realiza actividades de limpieza y mantenimiento atiende en forma directa a los pacientes y puede también contraer por contacto directo con sangre alguna enfermedad, ¿sí? Los pacientes, en algún descuido de limpiar, si no se limpian bien las instituciones, se pueden llegar a exponer a microorganismos que sean potencialmente infecciosos. Y la comunidad también, porque esa mala segregación, esa mala limpieza nos produce un traslado de paciente a persona, de persona a persona, ¿sí? Esto es lo que vendríamos a ser la contaminación cruzada. ¿Cómo debemos limpiar? ¿Sí? Primero, ¿cómo debemos limpiar? Primero, el personal de salud, el personal de limpieza se debe proteger. ¿Cómo se debe proteger el personal de limpieza para limpiar? Con guantes duros, con un delantal, con un calzado adecuado, ¿sí? Para que no pueda llegar a prevenir que se llega a cortar o lesionar o provocar algún daño mientras está trabajando, antiparras de cualquier uso, ¿sí? Que pueda llegar a tener. ¿Y cómo podemos limpiar, cómo tenemos que limpiar los fluidos de sangre que están derramados en la superficie, ¿sí? O sea, esa sangre y esos fluidos, vamos a empezar desde lo más chico a lo más grande. Esa sangre, o esos ¿cómo? Absorberlo primero con papel. Muy bien. Esa sangre, fluidos de materia orgánica, orina o vómitos que están derramados por algún área de internación, estos deben limpiarse y desinfectarse con un protocolo, ¿no? O sea, lo que vamos a tener es ese equipo de limpieza o de fluido que esté en derrame, una bolsa de residuos color roja, vamos a tener un mobiliario de un carro que vamos a estar trasladando, y lo que tenemos que hacer es, con el uso de manoplas o guantes de látex o similar,
con un rollo de papel o trapos descartables vamos a tener la cantidad necesaria para que podamos absorber eso. Entonces, observamos que no haya punzantes en el piso o sobre esa superficie, colocamos los guantes descartables y absorbemos el líquido con ese papel o ese trapo. No lo pasamos por todos lados. Primero lo que hacemos es limpiar ese lugar específico que hay algún fluido en donde tengamos que limpiar, ¿sí? Una vez que realizamos esa limpieza de ese fluido, realizamos el procedimiento, ¿sí? Entonces sería observar que no haya ningún cortopunzante en el piso, colocamos los guantes descartables, absorbemos ese líquido con papel, colocamos en la bolsa roja, descartamos los guantes de la misma manera y cerramos las bolsas para descartar el resto de la basura. Debemos lavarnos la ropa, las manos y proseguir con los pasos de la limpieza, ¿sí? Dentro de la limpieza que vamos a tener, ¿cómo vamos a limpiar, sí? Dentro de las superficies. O sea, debemos tener en cuenta los puntos de que no debemos utilizar medios secos para limpiar en ninguna institución de salud, ya sea plumero, escobas, escobillones, solamente se utilizan lo que vendría a ser secadores, ¿sí? Y pueden volver a depositarse esos microorganismos en esos escobillones o en esas escobas o en esas franelas, ¿sí? Así que eso tenemos que tener, solamente utilizamos medios húmedos para limpiar. O sea, dentro de las soluciones que debemos tener en cuenta para limpiar son los detergentes comunes, el agua potable de la canilla, soluciones desinfectantes como los clorados o detergentes desinfectantes. Hablamos de clorados porque ahora hay cosas más específicas que se pueden hacer. Detergente común con agua y canilla, o utilizamos el término más conocido como método doble balde, doble trapo, ¿sí? Que utilizamos para limpiar todas las áreas de todos los hospitales. O sea, dentro de los detergentes se eliminan la suciedad, la materia orgánica con sangre, con orina y secreciones. Previo, realizamos lo que habíamos dicho en lo local con ese paño absorbente, y una vez que tenemos visualizado sin nada, sin vómito, sin sangre, sin nada, realizamos esto. El detergente para eliminar la suciedad, y como método de doble trapo, doble balde, debemos limpiar los pisos, las paredes, las ventanas, los vidrios, los baños, ¿sí? Los carros de limpieza. Y las superficies que se tocan con la mano, ¿sí? ¿Entendimos hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, nunca elementos secos. Sí, tenemos que recordar que los microorganismos se adhieren a esta suciedad, a la materia orgánica y al polvo, que no vuelan, no viajan, sino los trasladamos nosotros de trapo a trapo, ¿sí? Si no lavamos estas franelas, si no utilizamos estas escobas, y tenemos que hacer la limpieza con agua y detergente, enjuagar el agua con agua, el piso que se limpia, y una vez que está limpio, el detergente es para disolver la suciedad y el agua es para enjuagar, ¿sí? Hasta acá realizamos el proceso de limpieza. Entonces lo que queda es, una vez de que está limpio, podemos desinfectar, ¿sí? Entonces utilizamos el desinfectante como clorados, que pueden ser los clorados, o más adelante lo que vendría a ser ahora los que están compuestos que salen caros, ¿sí? ¿Cuáles son? Patricia, que vos compraste. Disculpe, por ejemplo, ahora en épocas de COVID habías dicho que por uno de los ámbitos, ¿no? Para higienizar la casa, por ejemplo, había que limpiar con agua con detergente y después desinfectar con lavandina. Claro, con agua, el agua... Generalmente limpio así. El agua, claro, agua con detergente, vamos de los lugares más precarios hasta los que más puedan llegar a tener. ¿Qué pasa? Vos lavás con detergente, la limpieza es con agua y detergente, sacás todo lo que vendría a ser que podría llegar el detergente limpia. Pero si vos pasás la lavandina, no te limpia, porque tenés que primero enjuagar, claro, ¿sí? Enjuagás con agua y después pasás el clorado, ¿sí? La solución del agua con lavandina. ¿Vamos bien por ahora?
Igual, Ahora, a ver, no digo que sea barato, pero dura muchísimo porque digamos, fue caro, porque el bidón costó 1000 y pico de pesos, pero nada, dura. sí, dura. Bueno, ahí tenemos después las soluciones que vienen combinados, lo que vendría a ser los amonios cuaternarios o los perfusatos de potasio, ¿sí? Entonces, estos amonios son de última generación, y lo que hace es que los pasos estos, se evitan estos pasos de 2 y se hacen uno solo. En vez de hacer agua y clorado, se hace lo que vendría a ser el perfusato de potasio o los amonios cuaternarios. ¿Cuál es la ventaja? Que solamente se limpia en un solo momento, en un solo procedimiento. Sí, esto comprado por Mercado Libre, el que ustedes pusieron, que es re lindo porque tiene el envase que lo apretás y sube arriba, no, ese es carísimo. Sí, es Ese carísimo. costaba como 6.000 pesos, o sea, Es muy imposible. caro. En todas las instituciones de Re salud, lindo. no se puede llegar a limpiar con esto. O sea, por eso todavía existe la técnica doble trapo, doble balde. O sea, no se puede llegar a tener este compuesto que se limpia. Es fácil, es caro, pero también se limpia de una, no necesitas tanto procedimiento, y solamente una buena limpieza, ¿sí? O sea, no tenés que hacer de vuelta detergente, el agua y la lavandina, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que el detergente y la lavandina son tóxicas, no se mezclan, por eso tiene que haber el enjuague, ¿sí? Y si tenemos esta solución de detergente desinfectante, se puede llegar a realizar el paso en uno solo. ¿Lo recordamos? Entonces, para modo de resumen, lo que podríamos llegar a tener el proceso de limpieza es la limpieza con agua y detergente, siempre enjuagamos con agua, ¿sí? El proceso de limpieza y desinfección tiene que ser limpieza con agua y detergente, limpieza otra vez con agua, y después el clorado, ¿sí? Y si tenemos el ideal, y si tenemos, claro, y si tenemos el ideal en la limpieza hospitalaria, es el combinado, ¿sí? La limpieza con detergente y desinfectante, que son los amonios cuaternarios y los perfursatos, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que tenemos una limpieza ideal. Bueno, dentro de las vacunas que vamos a tener, vamos a ver parte de la respuesta que tenía, parte de la vacuna son generalidades, la respuesta que tenemos al cuerpo de la vacuna, ¿no? La respuesta que tiene el cuerpo en estas vacunas, que son el antígeno, ¿no? Que generan el anticuerpo resistente, después hasta que el patógeno se torna existente, y bueno, son estas células que se crean la memoria para generar anticuerpos, y ante una nueva exposición, el sistema inmunitario lo que hace es responder más rápido, ¿sí? Ahí, por ejemplo, está lo que vendría a ser el virus del sarampión, el anticuerpo que está existente, lo que vendría a ser el virus de la gripe, lo que va a manifestar el cuerpo, el virus de la varicela, y el virus, cómo el cuerpo se va resistiendo, y cuando viene un patógeno nuevo, que no hay ningún anticuerpo, ¿sí? O sea, las vacunas son como protección, generalmente hacen un anticuerpo nuevo, se requiere de múltiples dosis, con intervalos a veces, no solamente con una, hay veces que son 2 dosis, a veces 3, para generar esas células de la memoria. Ninguna vacuna proporciona la inmunidad del 100%. Bueno, esta vacuna es un mínimo fragmento del organismo atenuado o inocuo, que incluye las partes del antígeno, y es suficiente para que nuestro cuerpo aprenda o desarrolle ese anticuerpo específico, para que después pueda llegar a generar este anticuerpo real como parte del organismo, para reconocerlo y rechazarlo en un futuro. Bueno, dentro de los ingredientes que podemos llegar a tener las vacunas, son los antígenos, los coadyuvantes, los estabilizantes, los conservantes, las sustancias tensioactivas, los productos residuales y el diluyente. En la fase hay una determinada, como nosotros le decíamos, que no toda vacuna se hace así de rápido como fue la de COVID, pasan algunas barreras y fases
para que esa vacuna esté adecuada para proporcionársela a la comunidad. Dentro de la fase 1 hay voluntarios, adultos y jóvenes sanos. En la fase 2 hay cientos de voluntarios que se comparan para los grupos y formaciones de vacuna. En la fase 3, miles de voluntarios para diferentes países que se evalúan esa eficacia y seguridad. Hay vacunas inactivadas, vacunas vectores, vacunas de ARN mensajero. Estos son los tipos de vacunas que hay. Y bueno, estas vacunas de COVID también se dio en una situación de pandemia, de salir así a buscar una solución estratégica para que podamos darle una solución a nivel mundial. Hay una importancia de las vacunas en pandemia que generalmente se dan cuando gran cantidad de personas susceptibles provocan alguna enfermedad y muerte en forma masiva, ¿sí? Dentro de las vacunas más conocidas del COVID que ahora tenemos, actualmente hoy se están discutiendo otras, y actualmente también se está haciendo, llamando a voluntarios para que hagan la combinación de estas vacunas, porque al no tener, por ejemplo, la segunda dosis de la Sputnik, hay muchas personas que están desprotegidas en lo que vendría a ser la segunda dosis, y ahora lo que se está tratando de hacer es una faceta de prueba, y se está llamando a convocación para que puedan llegar a estudiar estas vacunas en forma alternadas. O sea, que en primera dosis te des una y en segunda te des otra, ¿sí? Dentro de la población objetivo está variando de acuerdo desde que empezó la pandemia ahora, ¿sí? Primero era por el riesgo de exposición, una función estratégica. Primero eran los pacientes que podían llegar a tener alguna alteración o algún riesgo mayor. Después era el personal de salud. El personal de salud se le sumó el personal docente. Después se empezó otra vez a definir grupos estratégicos de población por franja etaria. Ahora actualmente se pueden vacunar también los pacientes mayores a 45 años, y cada vez ahora se van agregando más franja etaria de acuerdo a lo que den, ¿sí? Esto varía constantemente. El curso de la OPS lo suspendieron porque ahora tienen que renovar nuevos lineamientos, o sea que los lineamientos que teníamos hace una semana están variando porque los cursos todavía ahora los están actualizando de acuerdo a bibliografía nueva. Dentro de las vacunas que tenemos, bueno, tenemos la Sputnik, que son vectores virales no replicados. Esta es la famosa rusa, la Covishield, que son los vectores virales no replicados, y la Sinopharm, que es la chicha, ¿sí? Entonces tenemos acá un cuadro de resumen de la Sputnik, la Covishield, que también es la AstraZeneca, su parecida, y la Sinopharm. La presentación que tenemos de estos frascos ampollas, de las dosis que tenemos que a veces se sacan de un solo frasco, la conservación de estas vacunas, las recomendaciones que tenemos en estos ciclos de estas vacunas, los números de dosis que se recomienda para estos calendarios, y los intervalos de acuerdo a la primera dosis que se podría dar, los volúmenes que se le administran en estas dosis y el intervalo, ¿no?, de la vacuna otra vez. Así que damos fin al primer cuatrimestre. La verdad que quiero agradecerles porque hemos aprendido mucho en conjunto. Y nada, los escucho. Bárbaro, profe. No, justito, yo no quería interrumpir, por eso estaba escribiendo, pero nada, agradecerles mucho. Tengo que ir a buscarlo a mi hijo, entonces tengo que salir lamentablemente de la clase. No me gusta salir la mitad de una clase, pero bueno, agradecerles por todo. Bueno, Patricia, nos vemos. Bueno, Chao, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar. ¿Vos ahora tenés para compartir así tenemos las notas? ¿Qué? De la nota de los grupos. A ver, para que yo No. tengo acá. Hola, yo particularmente, profe, quería agradecerles por todo. Un placer, la verdad.
aprendí muchísimo y bueno, ojalá próximamente volvamos a vernos. Sí. Bueno, La verdad gracias. que muchísimas gracias. Muy excelente Gracias, como Micaela. profesora las dos, muchísima paciencia, la verdad. Bueno, dale. Gracias, Mica. Muchísimas gracias. Gracias, Mica. Para que no sé si estoy presentando. Estás compartiendo dos pantallas, creo, sí. Mm. ¿Y ahora? Ahí estás compartiendo. Estamos viendo la pantalla de tu compu. A ver si te puedo compartir yo. ¿Cuál te abro? No, ahí está, ya está. Ahí se ve, profe. La verdad que yo no lo leo porque estoy en el celu, estoy chiquitito, pero ahí está. Está bien. A ver. Fleitas. ¿Fleitas está por ahí? No, Fleitas no se conectó. Bueno, Freitas tiene un 7 para cerrar el cuatrimestre. Jiménez tiene un 7. Duarte Micaela. ¿Tiene que dar algo, Duarte? No, profe, yo no tenía que ver ¿Vos? nada. No, pero No tiene Duarte, que vos dar. rendí final, ¿no? Rendí final porque alguno de los trabajos está El segundo recuperatorio. trabajo práctico no se había presentado. Claro, A uno lo di después, lo descendí después. Sí. claro. Bueno, la nota no está cerrada porque vas a final, pero ahora después se van a quedar las personas que van a final para ver cómo vamos a tener las pautas de criterio de evaluación, que todavía no las colgamos. Ok. ¿Sí? Bueno, Zárate, 7. ¿Sí? Después tenemos Martínez Jessica, ¿está por ahí? Sí, profe, acá estoy. Martínez Jessica cerró, promocionó con 9, Orcajo con 9, Gracias. Galván con 9, Albornoz con 9. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias, profe. Gracias. Después, Refojos promocionó con 8, Rodríguez promocionó con 7, Catacata promocionó con 7, y Lloverá tiene que rendir Final. el final junto con Herrera. Y con Está Duarte. Herrera y está Lloverá. Yo estoy, era Brenda. Ah, perfecto. Ahora China ahora terminamos y rendís el trabajo que te queda, ¿sí? Bueno, Lloverá y Herrera van a final, pero solamente porque tuvieron que rendir recuperatorio, ¿sí? Vamos a seguir. López Camila, no. Patricia promocionó con 9, Saltone con 9, Tapia con 9, Quintana con 9, Enríquez con 9, Yancafil con 9, Diogo con 9. ¿Sí? Así que bueno, las notas están Bueno, muchas cerradas. gracias, profe. Así que, no, por favor, hasta Gracias, luego. profe. Nos Saludos. vemos. Nos vemos. Si se quieren quedar las personas rendir final, Sí, yo me quedo. Profe, sí. ¿de qué se trata la evaluación final? Sí, ahora vamos a hablar. Primero tenés que defender, esperen que voy a cortar la grabación, así grabo tu recuperatorio.